dijimos Génesis 49, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar en realidad hasta el 50. Del 49 al 50 nosotros vamos a tener la oportunidad de explorar algo de lo que allí nos dice, y hay harta riqueza en estos textos, hartas cosas que incluso son difíciles de poder interpretar así de buenas a primeras, digamos, se hace un poco complejo, y la verdad es que la dificultad está sobre todo en el hecho de que Jacob bendice a sus hijos con algunas declaraciones más simbólicas, metafóricas. Así que aquí en Génesis 49, yo les voy a contar un poquito lo que nosotros tenemos, el panorama completo, entre el 48 y el 50 en realidad, para que así nosotros podamos tener una idea general a partir de donde nosotros quedamos en el mensaje pasado. En el mensaje anterior nosotros nos quedamos con el hecho de que Jacob se va a vivir con toda su familia, se van a vivir a Egipto. Dios en sueño le dice a Jacob que pueden ir a Egipto y que vayan a vivir, que allá el Señor los va a hacer crecer y los va a hacer multiplicarse, que Dios tiene un propósito con que ellos vayan a Egipto. Ellos entonces se van a Egipto, y una vez que llegan allá, Jacob le pide a José que le haga un juramento solemne. Y este juramento solemne consiste en que lo va a enterrar, cuando muera, lo va a enterrar en la tierra de Canaán. Él había preparado una tumba allí, había preparado todo para poder morir en la tierra de Canaán, porque esa es la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar a su descendencia. Así que, en base a esto, ahí nosotros quedamos en el mensaje pasado, y ahora está toda la familia viviendo en Egipto. La mayor parte, o sea, no la mayor parte, todos prácticamente los hebreos están viviendo, Jacob y sus descendientes están viviendo en la tierra de Gosén, ¿ya? Y allí entonces, que es una parte de Egipto, donde ellos podían cultivar tranquilamente, más que cultivar, cuidar tranquilamente las ovejas, que era el oficio al cual ellos se dedicaban principalmente. Ellos eran familias de pastores, de ovejas y de ganado. Por lo tanto, de alguna manera José arregla todas las cosas de manera muy sabia, porque José le dice a Faraón que sus familias se dedican a eso, se dedican a pastorear y se dedican a cuidar ganado y pastorear ovejas. Y era un oficio despreciado por los egipcios. Los egipcios consideraban que los pastores eran gente muy hedionda, muy inculta, no eran civilizados como ellos, ¿se entiende? Había un prejuicio fuerte. Este tipo de prejuicios existen hasta el día de hoy en muchas veces en las sociedades. Y sobre todo cuando nosotros vivimos en culturas más urbanas, a veces existen ciertos prejuicios, digamos. Sí, no, porque esta persona a lo que se dedica debe oler mal y no sé qué. Había un prejuicio allí con ellos, ¿sí? Pero este prejuicio les juega a favor, porque eso permite entonces que les entreguen una tierra donde ellos van a estar tranquilos, porque es aparte de las ciudades de Egipto. Las principales ciudades de Egipto no estaban allí en Gosén. Era un lugar donde había campo y donde habían buenos pastos también, porque ahí estaban todas las regiones del delta del Nilo, ¿sí? Que son estas montón de bifurcaciones que se generan cuando el río Nilo llega al mar Mediterráneo. Así que ellos quedan muy bien instalados allí. Y allí entonces un día va José, antes que su padre Jacob muera, para pedirle que bendiga a sus hijos. En el 48 nosotros tenemos esta escena, se las cuento rápidamente porque es una de las tantas escenas curiosas de la Biblia, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, ojalá que lo perciban así, pero la Biblia es muy entretenida, ¿se han fijado, no? Tiene unas cosas muy bacanes. Nosotros tenemos a veces unos prejuicios súper tontos con la Biblia, básicamente por causa de la ignorancia, porque no la hemos leído bien. Y dice que José le lleva a sus dos hijos, que son Manasés y Efraín, en ese orden. Manasés es el mayor, Efraín es el siguiente. Y les lleva a Manasés y Efraín para que Jacob los bendiga. Y Jacob ya está medio ciego, medio viejito, está muy viejito. Y llega y le dice, a ver, ponlos aquí adelante, acércalos a mí. Entonces ahí él les pone a Manasés y a Efraín, para que con su mano derecha bendiga al primogénito, que es Manasés. Entonces lo pone frente a la mano derecha. Y a Efraín se lo pone frente a la mano izquierda, para que lo bendiga también, pero como segundo después del primogénito. Y Jacob hace esto. Es espectacular esa parte, muy chistosa.
Entonces José le dice, no, padre, está al revés, esto tiene que ser así. Dice, no, eso es lo que yo quiero, le dice Jacob. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Entonces la típica así como, está viejito, este viejo, no cacha. ¿Han cachado eso, no? De cuando uno dice así, esto viejo, ¿qué va a cachar? Y literalmente son más vivos que uno, o sea, se hacen los seniles nomás. ¿Ah? Entonces, si lo hice no me acuerdo si lo hice, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente este episodio donde Jacob bendice, de alguna manera, no solamente le está ejerciendo un actuar profético, porque efectivamente Efraín va a ser principal sobre Manasés, ¿sí? Efraín va a terminar siendo incluso el nombre que después se le va a dar genéricamente a todas las 10 tribus y a la región donde habitan las 10 tribus de Israel, cuando muchos años después el reino de Israel se va a dividir, ¿sí? Estoy hablando de siglos después, siglos. Esta historia va a ocurrir siglos después de este episodio, porque esto ocurre después de que se divide el reino, cuando Salomón muere, o sea, muy después, y se divide el reino y quedan 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y las 10 tribus del norte empiezan a ser conocidas por varios nombres, y uno de los nombres que se le da es Efraín, ¿sí? Porque era la principal tribu de esas tribus que estaban en el norte. Entonces efectivamente fue la tribu que más prosperó y fue la tribu que de alguna manera lideró en medio de la región norte de Palestina. Así que después, en este episodio, viene Jacob y llama entonces a todos sus hijos y los bendice. Esta escena es clave, porque Moisés les está contando al pueblo de Israel, que está a las orillas del Sinaí, le está diciendo por qué son 12 tribus, por qué estas 12 tribus tienen características distintas entre sí, y entonces les muestra que de alguna manera ya Jacob había pronunciado palabras que tienen un poco de profecía, sin duda alguna tienen, especialmente con Judá, como vamos a ver, pero sobre todo son palabras que describen el carácter que cada tribu va a tener a partir de quién es el hijo que es el principal de esa tribu, ¿sí? Entonces estos 12 hijos de Jacob van a constituir las 12 tribus, ¿bien? Sin embargo, recuerden que finalmente José no tiene una tribu y queda finalmente sus 2 hijos, Efraín y Manasés, como aquellos que son tribus, ¿sí? No existe tribu de José en el Antiguo Testamento, ¿ya? Así que para que presten atención a ese detalle. ¿Qué ocurre entonces con estas tribus o con estas bendiciones que Jacob da? Él viene y pronuncia palabras de bendición de acuerdo a cómo es el carácter de cada uno de sus hijos. Entonces él describe también el carácter de cada uno de ellos. Hay algunos bien interesantes, habla de Judá como un león, ¿cierto? Sin embargo, habla también de José como un ramo fructífero, que es lo que nosotros leímos recién. Entonces él va describiendo con un lenguaje metafórico, simbólico, muy fuerte. Después de este episodio, Jacob finalmente muere. Jacob muere. Y entonces, tal cual como le pidió Jacob a José, José se hace cargo de que lo sepulten en Canaán. Y aquí ocurre algo bien curioso. Recuerden, José es el segundo después de Faraón en todo Egipto. Así que él es el siguiente principal después de Faraón. Y como tal, Faraón, que no puede ir personalmente, pero envía a toda la gente de su corte y envía que vayan con carros, todos los nobles van a enterrar al padre de José, porque es el padre de José, el estratega, el estadista que salvó a Egipto. Así que ellos van. Y dice que cuando llegan allá y llegan a un determinado valle, ahí ellos hacen duelo por 7 días. Y las personas que vivían alrededor en Canaán, los cananeos, observan esto y quedan impresionados que por qué están los egipcios llorando a un hebreo. Es interesante este episodio. Entonces, todos quedan sorprendidos, le ponen a ese lugar Abel Mitzraim, que significa duelo o llanto, más bien es suspiro, Abel significa suspiro. Entonces dice suspiro, que tiene significado de duelo, suspiro o duelo de los egipcios. Y ese es el nombre que le ponen a ese lugar. Después de esto, después que hacen un luto, lo entierran, etcétera, donde él pidió, entonces vuelven a Egipto y los hermanos de José están preocupados. Porque dicen así, ok, José fue bueno con nosotros porque nuestro padre aún vivía. ¿Y qué pasa ahora que el papá murió? Ahora que Jacob murió, José va a aprovechar la oportunidad y capaz que nos mate. Entonces ellos vienen y van a donde
a donde José y le dicen así: nuestro padre dijo antes de morir, trata bien a tus hermanos y no seas malos con ellos y perdónalos por lo que te hicieron. Y José se pone a llorar. ¿Sí? José es un poco llorón en la historia, sobre todo al final. Entonces, al inicio es como bien duro José, aguanta así, pero después es un llorón. Entonces José llora, ¿cierto? Dice cuando uno se pone más viejo se pone más llorón, ¿no? Dicen por ahí. Entonces ahí José llora porque le da pena que sus hermanos aún no hayan entendido que su perdón fue de verdad. Entonces dice que él viene y les habla nuevamente. Vamos a ver lo que él les dice. Es sumamente interesante las palabras. Y de alguna manera es un versículo, el capítulo 50, versículo 20, el versículo que resume toda la historia de José. Toda la historia de José está resumida en un versículo. Génesis 50, 20. Y allí entonces él les dice y les da a entender cómo él ve todo lo que vivió. Y al final, en el siguiente versículo, que es el 21, le dice Moisés que él le dijo así, que él les habló al corazón. ¿Sí? En la NBI dice que con el corazón en la mano, que buena esa expresión, ¿eh? Así como música, como canción romántica, así de los años 70, ¿no? ¿Sí? Con el corazón en la mano. Entonces, dice, con el corazón en la mano les habló. Pero la idea del hebreo parece ser más que les habló al corazón. Que lo que José hizo fue hablarles al corazón y así los consoló. Y ellos que entendieron que efectivamente su hermano José los había perdonado de verdad. No era porque el papá todavía vivía y porque Jacob, no. Era porque de verdad los había perdonado. Termina el libro de Génesis con la muerte de José. Sepultan a José y termina diciendo así, que lo embalsamaron y le prepararon una sepultura y murió José en Egipto. En la Nueva Versión Internacional no queda muy claro eso, pero la última palabra del libro de Génesis es Egipto. Abriendo el escenario y dejando el escenario abierto para el siguiente libro del Pentateuco, que es el Éxodo. Recuerden que Moisés escribió los 5 primeros libros, ¿sí? Es reconocido, y debemos reconocer esto, que los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estos 5 libros son casi que no es una unidad de manera absoluta, pero siendo 5 libros, son escritos por el mismo autor, básicamente en la misma situación. Le está hablando al pueblo que salió de Egipto, excepto Deuteronomio, que le habla a los hijos de los que salieron de Egipto, cuando ya están, pero todavía están en el desierto. Y estos 5 libros tienen una interrelación muy íntima. Tanto así que los judíos le llaman a estos 5 libros la Torá, que literalmente significa la ley. Pero nosotros podemos confundirnos porque cuando un judío dice así, la Torá, dicen la Torá, uno puede decir, la ley, y piensa en los 10 mandamientos o piensa en las leyes del Levítico. Pero no, la Torá para un judío es desde el Génesis hasta el Deuteronomio, todo. Por eso que nosotros vemos que Jesús, como un buen judío, dice exactamente eso. Cuando le preguntan cosas, dice, ¿qué es lo que ustedes ven en la Torá? Y él viene y cita el Génesis. Porque la Torá son todos estos 5 libros. ¿Sí? Sin embargo, la unidad, la unión, la relación íntima entre los libros se muestra claramente, por ejemplo, en este detalle. La última palabra del libro de Génesis es Egipto. Dice que José murió, lo embalsamaron y lo sepultaron en Egipto. Literalmente en el hebreo termina con la palabra Mitzraim, es Egipto. Entonces ahí termina el libro de Génesis. Uno da vuelta a la página y está el pueblo en Egipto. Entonces establece el escenario para el Éxodo. ¿Sí? Así que si Dios quiere, tal vez después vamos a ver el Éxodo. ¿Ah? ¿Les parece o no? ¿Sí? El otro domingo lo vemos en un sermón. No. Bien, ¿qué es lo que yo quisiera hoy día que nosotros hablemos? Son 3 conceptos básicos: primogenitura, bendición y perdón. Estos 3 conceptos esenciales, primogenitura, bendición y perdón, yo quisiera que pudiéramos explorarlos ciertamente nos vamos a explorar con toda la profundidad, pero para poder entender cómo nosotros vemos que este mensaje efectivamente de lo que Moisés está transmitiendo también nos habla a nosotros hoy día. En primer lugar, yo quiero tratar sobre el tema de la primogenitura. El primogénito, o sea, el primer nacido de Jacob, se llama Rubén. ¿Ok? Rubén es el mayor de los hijos de Jacob. Pero Rubén ha mostrado a lo largo de toda esta historia del Génesis un carácter más bien débil.
En cierto aspecto es alguien impulsivo, pero en otro aspecto es alguien que lamentablemente no tiene un liderazgo entre sus hermanos. Jacob lo da a entender claramente. Cuando pronuncia sus palabras de bendición sobre sus hijos, él dice y le dice a Rubén que pierde su primogenitura. Sin duda alguna han sido palabras dolorosas para Rubén, pero Rubén tiene que agachar el moño y reconocer que él no merece esa primogenitura. Por varios motivos, pero Jacob le da solo uno, que se acostó con una de sus concubinas. ¿Sí? Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Por lo tanto, Jacob, al parecer, no dice nada en el momento que el episodio ocurrió. Dice que Jacob no dijo nada. Pero se queda calladito hasta el final de sus días. Y cuando ya está viejito, le dice a Rubén, Rubén, tú perdiste tu primogenitura. ¿Sí? Lo vemos eso en el 49, si están con su Biblia ahí. La idea es que tengan la Biblia a mano, ¿eh? Por eso Víctor ofreció las Biblias ahí, así que, ¿ya? Génesis 49, desde el versículo 2, dice así: hijos de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. ¿Sí? Entonces, la familia de Jacob es una teleserie. ¿Sí? Si ustedes dicen así, oh, mi familia tiene tantos problemas, tiene tantos defectos, todas las familias de la Biblia lo tenían. Piensa que esta es la familia de Jesús, digamos. ¿Sabe? ¿Puedes pensar en eso? Entonces, esta historia de la familia perfecta, donde todos son buenos y donde todos obedecen al Señor, esa cuestión es cuento. ¿Sí? Si la familia de Jesús era así, las de nosotros, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cierto? Dice entonces que efectivamente él pierde la primogenitura. Y esto es lo primero que nosotros vemos aquí. Efectivamente pierde la primogenitura, pero ¿por qué? Porque pasa de Rubén a Judá. Fíjense en un episodio bien interesante, hay varias cositas, la Biblia es espectacular, ahí me encanta obviamente, pero me fascina cómo la Biblia nos deja de sorprendernos. Tú la puedes llevar leyéndola 20 años y no importa, te va a seguir sorprendiendo. Y la Biblia da luces de esto. ¿Se acuerdan el episodio cuando José era chico, era joven todavía, tenía como 16, 17 años? Sus hermanos lo odian y lo quieren matar. Entonces ellos intentan matarlo y de alguna manera no lo matan, sino que lo meten en un pozo. Y Rubén hace eso para que así dar tiempo para encontrar una forma de poder hacerlo escapar. Ahora lo que Rubén teme es lo que le va a ocurrir a su papá. Y cómo su papá se va a poner y se va a enojar, obviamente se va a entristecer si es que se entera de que lo mataron o incluso de que él murió simplemente. Sea como sea que le cuenten la historia a Jacob, él no quiere ver la tristeza de su padre. Entonces Rubén está preocupado con eso. Al parecer, Rubén, sin embargo, hace mal las cosas, mostrando con esto que sus hermanos no le tenían mucho en cuenta. Él es el mayor, entonces dice, no, miren, metámoslo en el pozo, ya lo meten en el pozo, ok. Pero después que lo meten en el pozo, los hermanos deciden otra cosa sin Rubén. Y el que guía es Judá. Judá viene y le dice así, ¿saben qué? Mire, ahí viene ese montón de compadres que venden esclavos. ¿Qué les parece si los vendemos a él como esclavo? Los sacan del pozo, amarraditos, y los venden como esclavo. Y Rubén no estaba ahí. Cuando Rubén entonces vuelve y llega al pozo, no estaba José ahí. Y ahí él se rasga las vestiduras y dice, oh no, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? De alguna manera ese episodio muestra que a Rubén se le escuchaba hasta por ahí nomás. Sus propios hermanos no le tenían mucho respeto. Probablemente este mismo episodio, que no debe haber sido secreto, o sea, el típico tema de que toda la familia sabe, el secreto a voces de la familia, ¿no? Que Rubén se había acostado con la concubina de su padre, lo había hecho perder todo respeto delante de sus hermanos ya no lo respetaban. Así que, de alguna forma, lo que ocurre aquí es que Judá tiene un liderazgo. Lamentablemente un liderazgo que nosotros vemos que es maligno, en este caso. Pero él tiene un liderazgo entre sus hermanos. Después nosotros vemos el otro episodio, años después. José ya es el segundo en Egipto
y sus hermanos llegan a pedirle alimento sin saber que el que tienen adelante es José. Entonces allí en ese momento viene José y le dice así: tráigame a su hermano menor. Y es interesante notar esto porque ellos entonces vuelven a su tierra, vuelven a Canaán, y después de un tiempo se les acaba el alimento y tienen que volver a Egipto a comprar más alimento. Y entonces ellos le dicen: ese hombre que nos atendió nos dijo que teníamos que ir con Benjamín. No, pero ¿cómo? Dice Jacob, me van a terminar matando a todos mis hijos, no puede ser. Entonces Rubén dice algo muy interesante, porque Rubén dice que él pone a sus hijos a disposición. Rubén dice así: mire, si es necesario que mis hijos mueran, si algo le pasa a Benjamín, ¿sí? Le entrego a mis hijos si pasa algo a Benjamín. Pero Judá dice lo siguiente, dice: yo me pongo en el lugar de él. Y eso le dice a José. Cuando dice: por favor, no te quedes con él. Si quieres, yo me quedo. Pero no a Benjamín, no al menor, por favor. Entonces hay una gran diferencia entre Rubén y Judá. Rubén viene y dice, ofrece a sus hijos. ¿Sí? ¡Qué canalla! Judá se ofrece a sí mismo. Y es interesante que ahora, sin embargo, Judá ha cambiado. Tanto así que esta reacción de Judá hace que José llore. ¿Sí? José llora ante esta reacción de Judá, probablemente acordándose de que Judá fue el que tomó la iniciativa para que los vendieran como esclavos. Pero ahora es él el que se pone en el lugar y dice: sí, si es necesario, yo me quedo en la cárcel en lugar de Benjamín. Pero él, por favor, no. Entonces es interesante que nosotros notemos que hay algunos indicios cómo la Biblia va apuntando hacia esto. Pero aquí ya la cosa se muestra claramente. Efectivamente, la primogenitura pasa de Rubén a Judá. Y nosotros vemos la bendición de Jacob sobre Judá desde el versículo 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro, ¿sí? Recuerden este bastón con el cual, que es símbolo de autoridad de un rey, no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Miren qué interesante como dice ahí. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Al final la referencia al vino y a la leche tiene que ver con prosperidad, con alegría y prosperidad. De alguna manera lo que está diciendo aquí Jacob es que ahora la primogenitura le pertenece a Judá, que Judá va a ser el principal entre los hermanos. Y esto es interesante porque se dedicaron hartos capítulos a hablar de José, pero no es José el que hereda la primogenitura, aunque José claramente tiene un papel literalmente real, de rey, de gobernante ante sus hermanos, pero para salvarlos de la ruina. Pero el primogénito es Judá. La primogenitura ahora le pertenece a Judá. Judá también era pecador. Judá, nosotros vimos los heavies condoros de Judá, pero vemos a un Judá también arrepentido y que es transformado. Y ahora este Judá está a cargo, por lo tanto, del cuidado de la familia. Y él va a ser rey. Miren qué interesante, en su descendencia habrá reyes. Por lo tanto, nosotros vemos que pasa de Rubén a Judá y que implica un reinado. Este era un clan de pastores, nómades. ¿De qué reinado me hablan? Son un montón de losers, ¿sí? ¿Van a ser reyes de qué? ¿Ah? ¿Rey del mole con huesillo? ¿De qué van a ser reyes? Entonces la profecía parece una cosa así como medio absurda o ilusa. Pero Jacob está profetizando, porque Judá es el ascendiente del rey David. Y efectivamente el reinado del pueblo judío, que está en David, va a venir de Judá. De Judá va a venir este reinado. Por lo tanto, obviamente todo el linaje de reyes a partir de David y Salomón son descendientes de Judá. Y Judá es reconocido como un león,
que es el rey de los animales. ¿Ah? Es aquel que tiene esta posición, su forma de caminar, todo en el león es como un rey, ¿sí? Al león no lo para nadie, el león, todos le temen y no teme a nadie. ¿Ah? Si bien los leones respetan a los elefantes, pero eso en África. Pero aquí en este contexto, el león es el que sale a cazar y hay que temerle, ¿sí? El león, por lo tanto, representa este reinado. Hasta el día de hoy, la figura del león generalmente está asociado con un rey o con alguien que es un rey. La melena es como una corona natural, ¿cierto?, que tiene el león. Hasta en eso es bonita la figura del león. Por lo tanto, nosotros vemos que con respecto a la primogenitura, que es un primer tema que nosotros tratamos aquí hacia el final del Génesis, se resuelve el tema de la primogenitura quedando un destaque en Judá. Y es como si Moisés le estuviera diciendo al pueblo de su época, es por eso que Judá marcha adelante cuando nosotros nos movemos del campamento. Ustedes saben ese detalle. Pero cuando el pueblo de Israel levantaba el campamento y marchaban en el desierto para moverse de un lugar a otro, había un orden de las tribus. Y la tribu que iba adelante era Judá. Interesante, ¿no? La tribu que iba adelante era Judá, ¿sí? Cuando no era Judá, eran los levitas que llevaban el arca, que era la presencia misma del Señor, para abrirles paso. Pero si no, era Judá, ¿sí? Entonces es interesante que él está mostrando con esto el por qué Judá es el principal entre las tribus. Siendo el mismo Moisés un descendiente de Leví, no de Judá. Entonces, para que nadie diga así que es sospechoso Moisés, ¿eh? ¿Y por qué él tiene preferencias por Judá? No, él no es descendiente de Judá, él es descendiente de Leví. Pero él está aquí mostrando lo que Dios está haciendo en el pueblo. Y sin todavía tener claridad de esto, pero ya se está profetizando y preparando el camino para el mayor rey que va a haber, que es David, y después de él Salomón. Un par de detalles con respecto a estos reinados. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo primero que Dios le dice a Abraham cuando recién lo saca de la tierra de su padre. Así que ya desde un inicio el propósito no era, como algunos prejuiciosos que ignoran la Biblia, dicen por ahí, yo te escojo, Abraham, para hacer de ti un pueblo especial y te amaré solo a ti y a tus hijos. No es eso lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, te estoy escogiendo para que tú seas un medio a través del cual mi bendición llegue a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después Dios le sigue hablando y le habla más cosas. Le dice, y esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Y en esta tierra ustedes habitarán. Y echaré de delante de ustedes a los cananeos y a todos los enemigos de ustedes en esta tierra. Y habitarán aquí en paz. Y las naciones vendrán a ustedes. Y entonces conocerán mi nombre, conocerán mi ley y me temerán. ¿Ustedes saben con quién se cumple eso? Con Salomón. Es como un cumplimiento que va paso a paso. Se fijan, es un cumplimiento progresivo. Primero, ellos habitan como nómades, tienen que irse a Egipto. Se quedan en Egipto. En Egipto incluso los esclavizan, pero es Egipto el lugar donde ellos se multiplican como conejos. Los locos crecen y le siguen saliendo hijos. Y Faraón no sabe qué hacer con estos compadres, los esclaviza porque les teme que sean una fuerza muy poderosa y siguen haciendo hijos. Contrata a las matronas, las paga, las soborna para que maten a las guaguas, pero ellas no lo hicieron y ocultaban a los bebés. Y seguían naciendo. Entonces, es el lugar donde ellos se tenían que multiplicar. Una vez que son un pueblo grande, si nosotros sacamos la cuenta, cuando Moisés los saca de Egipto, son alrededor de 2 millones de personas. ¿Ustedes cachan lo que es guiar a 2 millones de personas por el desierto? Eso se llama liderazgo. Eso es lo que Moisés tenía, ¿sí? Entonces, guía 2 millones de personas, los saca, ¿sí? Contando mujeres y niños. Tiene aproximadamente un par de millones. Y los saca. Eso es mucha gente. Piensa en el contexto, más encima en la antigüedad, digamos. Es mucha gente hasta hoy día. Es un tercio de Santiago, exactamente. Es un tercio de Santiago. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos que ocurre? Que el pueblo llega, se demora 40 años en llegar, porque este pueblo no está listo para heredar esa tierra. Y una vez que el Señor de alguna manera limpia al pueblo, saca los elementos que sobran, solo quedan 2, ¿no? Josué y Caleb. Es muy interesante eso. Entonces, como que todos los demás tenían que morir en el desierto. Y los hijos de los que mueren en el desierto son los que heredan la tierra.
y heredan la tierra, y una vez que llegan a la tierra conquistan las ciudades, una campaña que dura aproximadamente 25 años bajo el liderazgo de Josué. Eso es súper interesante porque uno lee el libro de Josué, uno lee las campañas de cómo ellos conquistaron una ciudad tras otra y uno la lee en 2 días el libro de Josué. Entonces uno le queda la sensación, se debe haber demorado como 2 semanas. No, los locos fueron 25 años de campaña para conquistar las partes principales de la tierra. Y aún así siguieron habiendo focos de resistencia. Y en cierto momento estos focos de resistencia fueron más fuertes que ellos, como fue el caso de los filisteos. Años después de muchos libertadores y jueces, se va a levantar Samuel, que le va a dar unidad al pueblo. Es el primero que se va a levantar y va a volver a unir al pueblo después de Moisés. Porque después que Moisés y Josué mueren, el pueblo queda fragmentado. Y cada uno hacía lo que quería. Samuel los vuelve a unir, les vuelve a dar la ley y les vuelve a dar un carácter al pueblo. Y empieza nuevamente a vencer a los filisteos que los hostigaban. Ahí viene Saúl, que es el primer rey, que es escogido en base a los parámetros humanos. Esto es bien interesante porque Dios le dice a Samuel que escoja a Saúl, pero le dice, escógelo según lo que ellos quieren. Fíjese qué interesante, ¿no? No siempre cuando Dios te da lo que tú quieres es una muestra de misericordia. A veces Dios te da lo que tú quieres como juicio. ¿Se han puesto a pensar en eso? El pueblo dijo, nosotros queremos un rey, queremos que sea alto, que sea guerrero, que sea... Ok, Samuel anda y escoge a este muchacho, a él lo quiero como rey. ¿Ellos quieren eso? Escojámosle algo lo que ellos quieren. Saúl fue un buen guerrero, no podemos decir que el loco fue todo malo, pero en todo lo demás fue el rey menos sabio, o uno de los reyes menos sabios de la historia de Israel. No el menos sabio, hubo otros peores después. Pero Saúl fue un mal comienzo para la monarquía de Israel. Pero con David comienza la libertación. ¿Y saben cómo se muestra? ¿Cuál es la primera muestra de la liberación? David es un cabro chico, cuidando ovejas. Y su papá le dice, anda ya, le comida a tus hermanos que están allá en la guerra contra los filisteos. Y llega David. Y David, este cabro ingenuo, él cuida ovejas. Así que si llega algún animal feroz a atacar la oveja, él mata el animal. No hay problema, ¿sí? El animal puede ser grande, no importa, él agarra la onda, ¡fua!, lo mata. Para él, con todo el ¡fua!, para él era algo cotidiano. Y además tenía otra simplicidad muy bonita David. David, además de ser muy simple en esta visión, también era muy simple en otra cosa. Al Señor lo amaba sobre todas las cosas. David era muy simple, él amaba a Jehová. Eso era lo único. Su mayor amor, su mayor pasión era el Señor. Así que él llega con su canastito a lo Caperucita Roja a llevarle el alimento a sus hermanos y se encuentra con que hay un gigante desafiando al pueblo de Israel. Este gigante medía aproximadamente 3 metros y 20 centímetros. Una cosa poca, ¿no? Así que este compadre, 3 metros 20 centímetros, se paraba ahí todos los días y les decía así, miren, yo les propongo un duelo, que era costumbre en las guerras antiguas. ¿Ya? Se podían proponer duelos. ¿Quién de ustedes se oponga a mí, pelee contra mí, y si me ganan, nosotros nos retiramos? Si me ganan, nosotros nos retiramos. Y entonces nadie se atrevía. Entonces decía, claro que sí, porque nuestros dioses son mejores que los de ustedes. El Dios que ustedes temen, ese tal Jehová, es un diosito que no sabe nada, no tiene fuerza. Y Goliat blasfemaba contra Jehová. Y a nadie le importaba. Pero este cabro chico que fue a llevarle comida a los hermanos dijo, no es posible. Y el loco se enfureció. ¿Cómo es posible que blasfemen contra el nombre de Jehová? Entonces la motivación de David no es, voy a mostrar que soy bacán y voy a matar a este gigante. No, David estaba indignado que el loco blasfemara contra el Señor. Y dice, no es posible esto. El Señor está con nosotros, el Señor nos sacó de Egipto, el Señor abrió el Mar Rojo, el Señor abrió el Jordán, el Señor nos entregó Jericó. El Señor es nuestro Dios y es el único Dios verdadero. ¿Por qué le vamos a tener miedo a este compadre? Así que David dijo, yo me lo voy a enfrentar. Parece que los hermanos no lo querían mucho porque le dicen, bueno, ya. Si quería que lo mataran, algo así, ¿no? Así que David va y con la onda, y conocemos la historia, ¿cierto? Lanza la piedra y le da aquí justo a Goliat. Goliat queda atontado, se desmaya. Entonces aprovecha el mismo David con la misma espada de Goliat, se las quita y ¡fua!, le corta la cabeza. Se acabó el duelo. Y así fue. Este es el inicio de la liberación del pueblo de Israel
de los enemigos que habitaban la tierra. Este es un preanuncio de todo lo que va a ocurrir después. Entonces la tierra son quitados los filisteos. Finalmente David se asienta en el lugar, pero David quiere construirle un templo al Señor y el Señor no se lo permite. Le dice, no vas a ser tú quien lo va a construir, va a ser tu hijo. Pero David hace una cosa muy interesante. Dice, ok, pero voy a conjuntar madera para él. Y juntó madera, juntó materiales para que cuando su hijo ascendiera al trono, él entonces construyera el templo. Salomón construye el templo y hay una escena donde todo lo que Dios le había prometido a Abraham se cumple. Que dice lo siguiente, Salomón era el hombre más sabio. Y todas las personas querían venir a conocer el reinado de Salomón. Porque el pueblo de Israel prosperaba y había abundancia de oro, de cosechas. Había buen comercio. Todo funcionaba muy bien y este era un pueblo próspero que temía a Jehová. Y entonces dice que una reina de un país muy lejano, allá de África, viene para visitar a Salomón y conocer su sabiduría. ¿Sí? Es la famosa reina de Seba o de Sabá. ¿Sí? Y esta reina viene y quiere conocer a Salomón y le trae, ella le entrega a Salomón, ella que era una reina muy importante, de uno de los reinados más importantes del norte de África en la antigüedad, ella viene y le entrega tributos a Salomón. Y eso es heavy, porque es una demostración de que Salomón tiene más poder. Cuando un rey le entregaba tributos a otro rey, era una forma de establecer la paz. Por favor, no me invadas. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Y la reina de Sabá le lleva tributos a Salomón. ¿Sí? La Biblia no dice nada más sobre esta relación entre Salomón y la reina de Sabá. ¿Eh? Todo lo demás son fantasías de Hollywood que están en algunas películas por ahí. ¿Ya? Solamente nos dice eso la Biblia. Pero esto que nos dice la Biblia es clave porque aquí se cumple todo lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Se fijan? Entonces fíjense que aquí se está preparando el escenario para todo lo que va a venir después. Pero no es aquí solamente donde termina este tema de la primogenitura, sino que dice lo siguiente en el 49, versículo 10. Dice que en la tribu de Judá va a estar el trono y va a estar el bastón de mando, va a estar el cetro, hasta que llegue el verdadero rey. Hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. O sea, todo este reinado de Judá, de los descendientes de Judá, todo esto que se cumple en David y Salomón, eso es solo una sombra oscura, un reflejo oscuro en un espejo manchado de Jesucristo, que es el verdadero y definitivo rey. Y Jesucristo es rey sobre todas las naciones. Y Jesús viene y reúne a sus 12, que no son 12 hijos literales, sino que son sus 12 apóstoles, para constituir con ellos un nuevo pueblo. Y les dice así, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque toda la autoridad de rey, toda la autoridad real ya me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verdadero rey, el león de Judá, es Jesús. Y Jacob está profetizando más de 1500 años antes, casi 2000 años antes, está profetizando la venida del verdadero rey. Judá va a tener el cetro, sus descendientes van a ser reyes, pero hasta que llegue el verdadero rey. Y el verdadero rey también desciende de Judá. Jesús desciende de la tribu de Judá también. Él es el león de la tribu de Judá, dice el Apocalipsis. La raíz de David, o el retoño de David. Y él es el león de Judá. De ahí la expresión, ¿sí?, que se usa mucho en ciertas canciones evangélicas de dudosa calidad musical. Pero efectivamente, la connotación o la palabra es bíblica, ¿sí? Él es el león de Judá. Él es el león de Judá. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que está haciendo y lo que está preparando Dios aquí, es más grande que Jacob, es más grande que José, es más grande que estas 70 personas que se fueron a vivir a Egipto. Dios está preparando la historia para que tú y yo podamos hoy día decir que somos súbditos del verdadero rey. El verdadero rey ya vino.
El verdadero rey ya estuvo aquí. El verdadero rey ya está gobernando todo. El verdadero rey está sentado a la diestra de Dios Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Estamos viviendo tiempos privilegiados, donde toda autoridad como rey ya le fue entregada a Jesucristo. Porque por su muerte, su crucifixión, su sepultamiento y su resurrección, Él ha conquistado el derecho de ser el rey del mundo, el gobernador de toda la tierra. Y Él está a la diestra de Dios Padre, gobernando el mundo en esta hora, llevando y guiando a sus ejércitos para conquistar los corazones de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la iglesia es su ejército, que va avanzando el reinado de Cristo cuando predicamos la palabra. Miren qué interesante. Predicar el evangelio no es solamente decirle a la persona, ¿sabes qué? Te tengo una solución para que tú puedas tener vida eterna. Eso es verdad. Sin duda alguna, la solución al pecado, la solución al juicio por causa del pecado, es la predicación del evangelio. Pero la predicación del evangelio es más que eso. La predicación del evangelio es la proclamación del señorío de Cristo. Es decirle a las personas, hay un Señor, hay un dueño, hay un rey. Hay un dueño de este planeta, hay un dueño de este mundo y se llama Jesucristo. Y Él por ahora está aguantando que los demás usurpen los tronos. Pero va a llegar el día en que va a haber un solo trono, un solo cetro, un solo rey gobernante sobre todos. Y ese día está pronto. Así que le hacemos el llamado a todos, sométete al rey ahora. Porque ahora puedes someterte por gozo. Ahora puedes someterte con amor, por amor y gozo. Pero después, toda lengua le va a confesar, toda rodilla se va a doblar, pero no todas con gozo. Todos van a tener que reconocer que solo Jesucristo es el Señor. Porque Él es el verdadero y definitivo Rey. Así que esto está siendo preparado aquí ya en este discurso. La bendición que nosotros vemos tiene que ver con específicamente las palabras de Jacob para José. Le dice así a partir del 22, que fue el texto que leímos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Esto es muy bonito. Este texto primeramente nos habla del carácter de José. Nos dice que José es alguien que tiene un carácter que se levanta aunque la adversidad esté contra él. La figura es muy interesante porque la figura es como de una enredadera. Una enredadera que le ponen un muro delante para que deje de crecer. Pero ¿qué es lo que hace una enredadera? Trepa el muro y se levanta y la pasa para el otro lado. Ese es José. Pero ¿por qué José puede ser así? Porque él es un retoño plantado junto a aguas. Lo primero que me llama la atención en este texto es el carácter de José. Describe un carácter íntegro. ¿Y ustedes saben por qué el carácter de José era íntegro? Porque él tenía comunión con Dios. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón. Es bienaventurado el varón. ¿Que hace qué? Que teme al Señor, que sin duda alguna no hace lo que hacen los malos, pero dice cuál es la raíz de su bienaventuranza. Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque medita en la ley de Jehová día y noche. Entonces fíjense qué interesante es el carácter de José y el origen de un carácter íntegro. José tiene un carácter íntegro. José tiene un carácter íntegro porque él es alguien que habita en comunión constante con el Señor. Él estuvo lejos, esclavo, sin ninguna posibilidad de perseverar a los ojos humanos, pero perseveró. La esposa de Potifar viene a tentarlo y a decirle, acuéstate conmigo. No fue solo una tentación sexual, fue una tentación de poder. Porque si él se negaba a ella, él sabía
lo que podía ocurrir. Él sabía que las cosas se iban a dar mal para él. Pero él aún así se mantiene íntegro y le dice a la esposa de Potifar: ¿cómo pues cometeré este gran pecado contra mi Dios? La clave del carácter íntegro de José es su comunión con el Señor. La clave del carácter íntegro de José está en su comunión con Dios. Él es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa es la razón por la cual encontramos oasis. Ustedes saben los fenómenos de los oasis en el desierto, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve los oasis, uno dice así: wow, qué increíble, ¿cómo es posible esto? Tuvimos en el verano la oportunidad de conocer, echando a perder un auto, pero eso no importa, conocer el Parque Fray Jorge. A 9 horas del Parque Fray Jorge, cuarta región, un poquito más al sur de La Serena. Allí, el Parque Fray Jorge está en medio de esta zona que es desierto, así, es desierto. Lo que hay de vegetación son cactus. Aparte de los cactus, unos arbustos. Yo lo encuentro horrible. Me imagino que la gente de CONAF se va a ofender con lo que yo digo, pero unos arbustos así como, ¿sí? Y lo bacán es que de vez en cuando aparecen unos ratones así que cruzan, que no son ratones. Después me dijeron, otro tipo de roedor, ¿eh? Entonces, pero uno los ve como ratones, uno ve unos ratones. Eso fue lo que yo vi, porque soy un ignorante. Entonces, estamos en medio del desierto y tú vas y es que una bola seca, así, encima en verano, seco, calor. Es desierto, ¿sí? Faltó poco para ver un mexicano con el sombrero así, era como ese paisaje. Y de repente tú subes unas colinas, unas cuestiones así muy pelúas, que fue donde casi nos matamos y terminamos echando a perder el auto además. Y subimos y tú llegas a una parte y te encuentras con un bosque valdiviano en la cuarta región, en medio del desierto. Es la volada más maravillosa que yo he conocido. No sé si pero una de las más maravillosas. Una de las más maravillosas. Lo encontré espectacular porque es una cosa increíble. Tú te metes adentro y hace frío. Afuera estaba con calor, pero decían, llévense la chaquetita, decía la niña de CONAF que estaba al entrar. Y realmente uno necesita ponerse la chaqueta, porque adentro hace frío. Y tú llegas y pasas y hay árboles verdes de musgo. El musgo les crece. Ustedes saben dónde crece el musgo. Donde hay humedad, hay frío. Y ahí crece el musgo y crece libremente. Es un bosque 100%. Y hay toda una parte en la cual no está en acceso para los turistas. Pero las personas de los guardias de CONAF nos comentaban que se da el copihue. Copihue, en la cuarta región. Ahí están los copihue. Y uno de los guardias nos decía algo muy interesante. Que esta parte, que es el Parque Fray Jorge, este como manchón verde, si se pudiera ver desde arriba, se ve como un manchón verde a la orilla del mar. Este manchón verde tiene todas las características de un bosque valdiviano. La vegetación, todo. Excepto un par de especies que no se encuentran en el bosque valdiviano. ¿Saben dónde se encuentra? En la selva peruana. O sea, eso significa que todo esto era una vegetación única que se encontraba ahí, ¿sí? Y cuando probablemente la cordillera se levantó a través de algunos cataclismos importantes, se levantó la cordillera, de ahí entonces tanto la cordillera de los Andes como la de la costa, ahí entonces quedó este manchón allí. ¿Cómo se pudo mantener este manchón? Ahí es donde entra la clave. No hay otra forma. Uno se puede sorprender por los oasis, pero hay una ley innegable. El oasis solo puede existir porque hay agua. ¿De dónde sale esta agua? Esta agua es por la camanchaca que viene desde la costa, que riega y produce un microclima, porque se encuentra con el aire caliente que está desde el continente. Y ahí se encuentra y se produce esta humedad. Por lo tanto, por eso allí hay una humedad constante, todo el tiempo está húmedo, todo el tiempo hay una neblina allí, todo el tiempo. Es necesario que haya agua, ese es el punto, para que la vegetación crezca. ¿Sí? Es necesario que haya agua para que la vegetación crezca, no puede crecer de otra manera. Uno se podrá sorprender con los oasis más espectaculares en medio de las zonas más áridas, y realmente es sorprendente, pero sigue estando este principio que es imprescindible. De algún lado sale el agua, una napa subterránea, algo hay, pero hay agua. A veces árboles como los tamarugos, creo que se llaman, que tienen unas raíces muy grandes y profundas, a veces se debe a eso.
a las raíces profundas y largas que alcanzan hasta las napas subterráneas, pero no puede crecer vegetación donde no hay agua. Este es el principio de José. José fue como un oasis en Egipto. José floreció, creció, sus ramas se extendieron, aun cuando estaba en una zona desértica y le pusieron un muro delante, él trepó por el muro y pasó para el otro lado, porque es un fértil retoño junto a aguas. El carácter de José fue un carácter íntegro. Hola, ¿cómo está, Elea? Eso después se edita, por favor. El carácter de José fue un carácter íntegro porque él estaba junto a las aguas de la comunión con el Señor, junto a las aguas de recordar las promesas que Jehová le había dado a su abuelo, a su padre, a su bisabuelo. Recuerden que en ese tiempo no tenían la escritura escrita todavía, la Biblia escrita. Pero las palabras de Jehová eran transmitidas oralmente de generación a generación. Las promesas de Dios a Abraham, las promesas de Dios a Isaac, las promesas de Dios a Jacob. Y José las había escuchado desde su infancia y se había aferrado a ellas. Y él se agarró de Jehová, se agarró de Dios y no lo soltó. Se fue a Egipto, pero se fue con las manos apretadas, afirmando a Jehová, afirmando al Señor, manteniendo comunión con Él, manteniéndose en oración cada día, recordando cada día las palabras, las promesas de Dios a Abraham. Y hoy día es el mismo principio. No hay carácter íntegro donde no hay comunión con Dios. No puede florecer un carácter íntegro si no lees tu Biblia. Jamás va a florecer un carácter íntegro si tú no estás buscando a Dios en oración. La única manera en la cual nuestro carácter ha de florecer es en la comunión constante, persistente, sistemática con Dios. Abandonando los mitos de que uno se acerca a Dios porque siente gana. Eso es un mito. ¿Se imagina si nos laváramos los dientes solo cuando tenemos ganas? Si nos bañáramos solo cuando sentimos ganas. Sentir ganas es algo tan efímero, tan relativo, tan sujeto a un montón de cosas. No esperes a sentir ganas. Tiene que ser más importante para ti que la ducha, que el lavado de dientes. Abrir tu Biblia y conocer lo que Dios quiere decirte. Nos sorprendemos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Y a veces es tan simple como que nosotros no hemos tomado en serio lo que Él nos dice en la Escritura. A veces es tan simple la raíz de nuestros problemas como que nosotros no le hemos buscado en oración, permitiéndole a su Espíritu que moldee nuestro carácter. Muchas veces la raíz de nuestras dificultades y problemas, al contrario de José, está en el hecho de nuestra propia negligencia. José se fue al desierto, pero siguió estando junto a aguas, porque él mantuvo su comunión con Dios. Le pusieron un muro delante, pero él trepó el muro. Los hombres de flecha empezaron a saetear, a tirar sus flechas contra José, para impedirle que creciera, pero él siguió creciendo y sus ramas extendiéndose y pasaron el muro. Por eso le dice Jacob estas palabras. Le dice, José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos fueron fortalecidos gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, expresa entonces Jacob. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas.
que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Las bendiciones que recibe José fueron bendiciones de todo tipo. José fue bendecido por todos lados. Miren qué interesante esto. Primero le dice así, que el Señor te bendiga desde lo alto. Esa es como la forma obvia y natural de las bendiciones de Dios. Siempre en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar que el Señor bendice y su bendición es desde lo alto. Que Él viene y trae cosas hermosas, buenas para la vida de sus hijos. Esas son las bendiciones de lo alto. Pero dice, otra declaración muy curiosa, dice que lo bendiga con bendiciones desde abajo, desde el abismo que está bajo la tierra. El abismo que está bajo la tierra es la región de la muerte, porque los muertos se entierran. Es la región de la desolación e incluso la habitación y la morada de los demonios. Qué interesante esto. Le está diciendo a José que incluso la oposición satánica viene para bendecirlo. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Incluso la oposición del diablo viene para bendecirlo. Ahí llega la esposa de Potifar. Acuéstate conmigo. Tú eres mi esclavo. Tú estás obligado a hacerlo. Si no lo haces, voy a hablar cosas terribles contra ti. Voy a decir cosas de ti y nadie te va a creer porque tú eres un esclavo. Pero a mí me van a creer porque yo soy la esposa de un noble. Acuéstate conmigo. No le cuento a nadie. Acuéstate conmigo. Pero si no te acuestas, te voy a difamar. Ese es Satanás. Esa es la obra diabólica contra José. Pero porque José era un retoño fértil junto a aguas, incluso las saetas y las flechas del enemigo lo bendijeron. La oposición de Satanás, que quería destruir y estrangular a esta planta fértil que era José, terminó bendiciéndolo. El tiro le salió por la culata a Satanás. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que como José son retoños fértiles junto a aguas. Un retoño, una planta pequeña, insignificante. Seguro se seca una planta como esa en el desierto. No si está junto a fuentes de aguas, sin embargo. Y eso fue lo que tenía José. Bendiciones de todo tipo. Bendiciones del seno materno. Hablando sobre la intimidad. La intimidad que él iba a tener con Dios. Cómo el Señor le iba a proveer de intimidad y de cobijo en los momentos donde él estuviera solo. ¿Cuántas noches José no pasó solo, llorando, triste, acordándose de su casa? ¿Cuántas veces nosotros podemos pensar que José pasó desolado, profundamente entristecido, pensando, ¿qué hago aquí? Preso en la cárcel por entre 8 y 10 años. Preso injustamente. Pero allí está él, afirmándose en el Señor y recibiendo la intimidad de Dios, como la intimidad de una madre. Por eso las bendiciones del vientre y del seno materno. Porque el seno materno y el vientre materno son símbolos de la intimidad, del cobijo que nosotros podemos tener. Y aquí le ofrece y le está diciendo que hubo cobijo del Señor a su vida. Así que efectivamente nosotros vemos que José es alguien que recibe bendiciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque él está como un retoño fértil junto a aguas. Junto a aguas. Aquellos que intentan el mal contra José lo terminan bendiciendo con el mal que le hacen. Eso es porque él tiene comunión con su Dios. Y ese mismo tipo de comunión está disponible para todos y cada uno de nosotros. Para todos y cada uno de nosotros. Si pudiéramos nosotros entender que el origen del carácter íntegro de José estuvo en la intimidad con su Dios,
entonces nosotros vamos a empezar a buscar a Dios como realmente hay que buscarle. Y en todo esto José prefigura a Cristo. Porque a él se le opusieron, porque a él lo trataron de destruir, porque a él incluso los mismos demonios conspiraron contra él, tratando de hacerle caer, trayendo tal vez maldición terrible contra él, pero esa maldición se tornó en bendición. ¿Se fijan qué interesante o no? Yo conozco unos cristianos que le tienen miedo a las maldiciones. Desde la perspectiva bíblica no tienes por qué tenerlo, amigo. Confía en el Señor. Si tu comunión es con Él, van a venir todo tipo de oposiciones. Algunas terribles, no tengo duda de eso. Algunas que no son fáciles de soportar. Yo tampoco no se trata de ser indolente frente a la realidad del sufrimiento, no estoy diciendo eso. Pero no le tengamos miedo a Satanás, en el sentido de pensar que Él va a tener más poder que nuestro Dios. ¿De dónde? ¿De dónde podemos sacar una idea tan absurda como esa? Nosotros hemos confiado en el Señor. Y si hemos confiado en el Señor, podemos seguir confiando aun cuando la oposición de Satanás persista. Porque si Satanás sigue e insiste en incomodar a sus hijos, por algo será. C.S. Lewis decía algo así: si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes que esperar oposición de parte de Satanás. Ahora, si Satanás no te está incomodando en nada, muy probablemente es porque tú no estás haciendo ningún obstáculo para él. Tal vez incluso estás trabajando a favor de él sin saberlo. Entonces, efectivamente la oposición de Satanás es una realidad que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando y que tenemos que enfrentar. Eso es una realidad. Pero incluso en eso, José prefigura a Cristo. Porque intentaron el mal contra José. La intención fue la de destruirlo. La intención fue la de derrotarlo. La intención fue la de acabarlo por completo. Es justamente la misma intención que tienen aquellos que tratan de hacerle daño a Jesucristo. Aquellos que se oponen a Cristo. Aquellos que van hasta Cristo para destruirlo. Quieren que su nombre desaparezca de sobre la faz de la tierra. Quieren que Él ya no tenga importancia para nadie. Pero justamente llevándolo a juicio y justamente llevándolo hasta la muerte y justamente a través de su muerte en la cruz, Jesucristo se tornó el Salvador del mundo. El centro de la historia. Y apenas sabemos que hubo un Anás y un Caifás y los despreciamos profundamente. Pero a Jesús todos sabemos quién fue. Sabemos lo que hizo y lo que Él vino a hacer por nosotros. El sufrimiento que Él vivió fue a favor de su pueblo. ¿No es interesante eso? Anás y Caifás eran tipos muy poderosos. Eran tipos respetados. Eran hombres que tenían una llegada con los representantes del Imperio Romano, pero que parecían ser hombres muy firmes y de una fuerza política importante en medio del pueblo de Israel. ¿Quién era este Jesús? Un tipo más que se levantaba por ahí a hablar sus tonteras. Y ellos se deshicieron de un problema. Ellos pensaron que se habían deshecho de un problema. Cuando lo llevan a juicio injustamente, cuando busca de que lo maten, cuando conspiran para que entonces Él pueda ir hasta la cruz y así ser acabado este movimiento. Y lo único que lograron a través de eso fue levantar el cristianismo más que nunca. Y el Señor Jesús dice: porque es necesario que yo sea levantado, que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose al acto de ser crucificado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado sobre esa cruz. Y cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces ellos pensaban que lo estaban destruyendo, pero en realidad lo estaban exaltando. Así que José es solo una figura oscura, una prefiguración, un preanuncio de lo que verdaderamente iba a ocurrir con el verdadero Salvador, ya no solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos, el Salvador del mundo, que es Jesucristo.
finalmente nosotros vemos también el perdón. ¿Y cómo se da el perdón? Nosotros lo podemos ver en el capítulo 50. Desde el versículo 15, voy a leer. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora va a querer vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, ni siquiera le dijeron personalmente: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos, ahí sí, directamente ellos, se presentaron ante José. Se inclinaron delante de él, tal cual como en el sueño que él había tenido. Se inclinaron delante de él, le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes intentaron hacerme el mal. Es verdad que su intención fue pecaminosa. Es verdad que su intención fue de maldad. Pero Dios, que es soberano, transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. O como decíamos, que tal vez sería una traducción más exacta, y así José los reconfortó hablándoles al corazón. Hablándoles al corazón. Fíjense que el versículo 20 resume toda la historia de José. Ustedes intentaron el mal contra mí. Este texto es clave para entender uno de los grandes misterios. Yo no voy a decir aquí: es una cuestión simple, cualquiera puede entenderlo. No, es un misterio de toda la historia del cristianismo. Pero aquí está claramente expresado. Los hermanos de José pecaron. Los hermanos de José intentaron el mal. Los hermanos de José hicieron algo objetivamente malo, digno de condenación a los ojos de Dios, digno del castigo y del juicio de Dios. Pero el mismo Dios, porque es soberano, tomó ese pecado y lo usó para transformarlo en bien. Porque Él es soberano y usa incluso las acciones pecaminosas para construir su historia, que es perfecta. Los detalles de esto son difíciles de entender. Los detalles de esto son difíciles de comprender en su cabalidad. ¿En qué momento termina la responsabilidad humana y está la soberanía divina? La soberanía divina no termina en ninguna parte. Pero ¿en qué momento nosotros podemos decir: entonces Dios no es el culpable de este mal? No, Él no es moralmente culpable por este mal. Él permite que este mal exista. ¿Pero Él podría impedirlo? Podría. Eso también es verdad. Pero no lo hizo porque se constituía parte de su plan soberano. ¿Podemos armar todas estas verdades de una manera que las vamos a comprender súper bien y quedar tranquilos? No. Y nunca se ha podido, y ningún gran teólogo en los 20 siglos del cristianismo ha podido. Pero es un hecho de que Dios es soberano aún en medio de la maldad humana. Y José comprendió esto. José tuvo la capacidad de entender lo que a mí tanto me cuesta entender. Que las personas que me hacen daño no son personas que me hacen daño, son instrumentos de Dios para bendecirme. Que las personas que atentan contra mí con el deseo de hacerme el mal, no son personas que pecan contra mí. Son eslabones en la cadena de Dios para santificarme, para moldear mi carácter y para hacerme más semejante a la imagen de su Hijo Jesús. Que Dios me bendice con bendiciones no solo de lo alto, sino también con las bendiciones del abismo.
José entendió eso. Y es por eso que José se levanta en la Biblia como un gigante. ¿Se fijan o no? José es un gigante. La Biblia es maravillosa, es hermosa, es el relato de Dios, de lo que Dios hace. No es un relato de héroes. Esa es otra cosa que mucha gente que es ignorante con respecto a la Biblia dice. Muchas personas que ignoran la Biblia dicen así: ah, sí, la Biblia es el libro religioso que habla de un montón de héroes. ¿Qué héroes, amigo? ¿A qué héroes se refiere? ¿A Abraham? El compadre que porque le tenía miedo al rey de Egipto dice así: no, ella es mi hermana, no es mi esposa. ¿Ese es el héroe? ¿Se referirá a Noé? El compadre que después que salvó a los animales, salvó a toda la familia, plantó una viña y se curó como Tagua. ¿A qué héroe me está hablando? ¿A qué héroe? ¿A David? ¿El compadre que mató a uno de sus principales generales para quedarse con su esposa? No hay héroes en la Biblia, hermano. El único héroe es Cristo. Porque el protagonista de la Biblia es Dios, no las personas que se levantan. Pero José es levantado como un gigante en medio de toda la historia bíblica. Tenemos a varios imbéciles en la Biblia, con los que yo personalmente me siento muy identificado, por razones obvias. De repente nosotros vemos a un Sansón, historia clásica que le contamos a los niños, ¿se han fijado? Siempre le contamos a los niños sobre Sansón, y Sansón es un pésimo ejemplo. Sansón era un cabeza de músculo, ¿cierto? Que dijo: me quiero casar con ella. Pero hijo, va contra la ley, no, me quiero casar. Le dan como esposa. Encima era mimado por los papás. Probablemente no les quedaba otra a los papás, porque de ser un loco como de 2 metros, así fortachón, no había cómo decirle que no. Entonces nosotros empezamos a ver que en la Biblia hay un montón de personajes tan raros, tan extraños, porque no se trata de ellos. Mientras tú sigas pensando que este tema del cristianismo consiste en cuál es la cualidad moral de nosotros como personas delante de Dios, tú no vas a entender nada de la Biblia. Porque no se trata de tu cualidad moral, no se trata de mi cualidad moral, no se trata de la cualidad moral de los hombres de la Biblia. Se trata de que el único bueno es Dios, que ama, salva y rescata a un montón de pecadores, a un montón de personas que no dan el ancho, a un montón de personas que son un fracaso moral y espiritual, que somos nosotros, que son las personas de la Biblia. Y Él los ama y los rescata y los usa para su gloria. De eso se trata la Biblia. Y nosotros vemos entonces que estos hermanos de José son perdonados por José, porque José vio la perspectiva más alta. Él vio la historia de Dios. Él no vio la historia de José. ¿Se fijan? Él no vio la historia de José, de él. Él no vio y miró la historia de lo que Dios estaba haciendo en su vida o en la vida de los que estaban a su alrededor. José entendió que esta era la historia de Dios, que Dios estaba llevando a cabo de manera perfecta su plan, de manera perfecta. Así que, ¿quieres perdonar? Aquí está el primer paso. Mira a la soberanía de Dios. Mírala a tal punto que sea para ti como mirar el sol. ¿Cómo es eso, mirar el sol? No va a quedar ciego si mira el sol. Pero justamente esa es la clave. Que la voluntad de Dios sea lo que brille principalmente. Aquí estos tubos fluorescentes nos dan harta luz. Pero si sacáramos el techo y pusiéramos el sol del mediodía, esto es un juego de niños. ¿No es cierto? Que nosotros podamos ver que las voluntades humanas son pequeñas ampolletas de 20 watts. Pero la voluntad de Dios es el sol. Que las otras luces se apaguen ante nuestra vista y solo podamos ver cómo todo brilla y cómo todo se entiende de manera más clara bajo la luz brillante del sol. ¿Se entiende? Esa es la clave. Dejar de leer la vida encerrados en un cuartito de 4x4 donde están nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, nuestras ideas de cómo debe ser la vida. Y en ese pequeño cuartito, ¿qué de 4x4? De 2x2, de 1x1, oscuro, con una pequeña ampolletita de 20 watts, nosotros estamos tratando de leer la vida. Y no vamos a entender la vida, no vamos a entender de qué se trata así. Y los ojos se nos van a cansar. Y el cansancio va a caer sobre nuestros hombros.
Tenemos que salir de ese cuartito del yo, ese cuartito de lo que Lutero llamaba el homo incurvatus en se. Él decía, el hombre encurvado sobre sí mismo. El compadre que se mira el ombligo todo el tiempo. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, lo que nos dice que es, deja de mirarte el ombligo, sale de ese cuarto y empieza a mirar a Dios. Y permítele a Dios mostrarte la realidad de lo que Él está haciendo. Y eso es lo que lleva entonces a José a entregar perdón real y de forma sincera, ¿cierto? En el 21, cuando les dice, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y después que ustedes se mueran, voy a cuidar de sus hijos. Y así José los reconfortó hablándoles al corazón. Hablándoles al corazón. Su perdón fue entregado de manera real y sincera. Su perdón no fue, por lo tanto, lo que sus hermanos temían. Era porque el papá, Jacob, todavía vive. Por eso él no importa, pero estaba esperando que el papá muriera para caer sobre nosotros. No, no era el caso. Eso es interesante, ¿no? Cómo José, por su perspectiva de la soberanía de Dios, pudo entender, pudo perdonar y entregar perdón de verdad. Pero si nosotros vemos este tema de manera más profunda aún, es que también preanuncia el perdón de Cristo a nosotros. ¿No les parece interesante ahora el sueño de José? Piensen ahora, desde esta perspectiva del capítulo 50, piensen ahora en el sueño de José. José soñó, cuando tenía 17 años y era un pendejo infame, él soñó que sus hermanos se postraban delante de él y lo reconocían a él como una especie de príncipe. Y él, que era el principeso de la familia, ¿cierto? El princeso, principeso es como la vida es bella, ¿no? Entonces él que era el favorito del papá, el que acusaba de todo lo que hacían malo sus hermanos, lo acusaba al papá, ¿cierto? Ese era José. Era un tipo que era un ególatra. Y allí él tiene este sueño, era para enojarse con el loco, ¿no? O sea, no tanto como para matarlo, no estoy justificando, pero era para enojar, era por lo menos para decir, José, córtala, compadre. O sea, aprende primero a levantarte temprano y a lavarte el poto, compadre. Después venía aquí a tener sueños, que tú vas a ser príncipe entre nosotros, que nos vamos a postrar delante de ti. O sea, cada cosa en su lugar. En bueno, sería lo que yo le diría a José, al tiro. ¿Sabes qué, José? Ándate a buscar una pega, compadre, anda a trabajarle un peso a alguien. Después venía a pensar que vaya a ser príncipe, compadre. Tú vivías al alero del papá, el papá te da todo, el papá te compra la ropa más bonita. Así es fácil pensar que uno es príncipe. Ándale a trabajar un peso a alguien, compadre. Pero José, él es llevado como esclavo, ocurre toda esta situación y ahora José es un hombre de carácter. ¿Se fijan? Ahora José es un hombre de carácter. Cuando nosotros lo vemos al inicio de la historia es un retoño, ¿sí? Es una pequeña plantita. No le veo muchas posibilidades. Pero estaba junto a aguas. Gracias a Dios que estaba junto a aguas. Y eso entonces le apagó su ego. El Señor le fue dando golpes para aplastarle su ego y para hacer de él un hombre de carácter. Y ahora entonces se cumple el sueño. Llegan sus hermanos, se postran delante de él, igual que las espigas de trigo en el sueño de él. Se postran delante de él. José está ahí delante. Y se acuerdan, el sueño terminaba ahí, po. Ese era acuático. Cuando él tenía 17 años, ahí terminaba el sueño y aparecía, continuará. To be continued. Y el punto suspensivo. Ahí terminaba el sueño. ¿Qué sigue después de esto en el sueño? Aquí está la siguiente parte del sueño cuando se cumple. Se postran todos, él está ahí delante de ellos y les dice, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Levántense. Levántense. Yo soy su hermano. Yo los he perdonado. Y yo me voy a hacer cargo de ustedes. O sea, José fue el principal, no para aplastar y destruir. José fue el principal para perdonar. Y eso es exactamente lo que Jesús hace con nosotros. Jesús quiere ser el principal en tu vida, en tu corazón, en tu existencia. Jesús quiere que dejes de ser
un ególatra, un egocéntrico, que es lo que todos tendemos a hacer. Jesús quiere que tú mueras a tu yo, que tú mueras a la demasiada importancia que te das a ti mismo. Porque ese es un problema que nosotros tenemos. El principal problema de la humanidad, ¿saben cuál es? Que nos tomamos demasiado en serio. Esos son los principales problemas que tenemos. Mis sentimientos son demasiado importantes para mí. Por eso paso sintiéndome mal y enojándome con los demás, porque me ofenden mis sentimientos. Y son mis sentimientos, come on. Soy yo. Entonces nosotros pensamos que somos personas muy importantes, cuyos sentimientos son trascendentales y cuya visión del mundo es muy inteligente. Y no pasamos de un montón de imbéciles que se aman a sí mismos más que cualquier otra cosa. Que piensan que los 15 minutos de fama nos van a dar algún valor. Y la verdad es que no valemos nada por nosotros mismos. Y lo que el Señor quiere es que se levante Cristo como el principal. Lo que el Señor quiere es que tu ego muera y que tú mengues para que Jesucristo brille, para que Jesucristo se levante y Él sea el héroe, Él sea el principal. Y una vez que Él sea el héroe, Él no pisa, Él no aplasta, Él no destruye. Él extiende su mano y te perdona. Por eso que no existe diferencia entre hacer a Jesucristo Señor y Salvador. ¿Se entiende? Existe un mito que a veces se ha transmitido en algunos lados por ahí que dice así: no, es que tú recibiste a Jesús como Salvador nomás, no como Señor. Esa bola es mentira. Nunca la digan. Esa es una imbecilidad que no está en la Biblia en ningún lado. Jesucristo es Señor y Salvador o no es nada, compadre. O es tu Señor y Salvador o no tiene lugar en tu vida. No te hagas ilusiones. Necesariamente Jesús salva a aquellos que se postran delante de Él, a aquellos que reconocen su señorío, a aquellos que se niegan a sí mismos y se entregan por completo, a aquellos que dicen: tú la llevas, tú eres el Señor, tú eres el Rey y yo me postro ante ti. Si no lo reconoces como Señor, Él no es tu Salvador, amigo. Así que esa estupidez de que no, solo Salvador no es Señor, no existe. Si alguno de ustedes no escuchó eso nunca, gracias al Señor. Menos mal. El Señor los libró de una herejía estúpida. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo es Señor y Salvador. Las dos cosas vienen juntas. Es un combo completo. No hay cómo separar esto. Y Él, como Señor y Salvador, Él nos perdona y se pone en nuestro lugar. Eso fue lo que José entendió. José dijo: ¿se fijaron que ustedes no se murieron de hambre? ¿Saben por qué? Porque yo vine adelante y sufrí en el lugar de ustedes. Jesús es mejor que José, porque Jesús literalmente cargó sobre la cruz el castigo, el juicio que nosotros merecíamos y que nosotros merecemos por nuestra maldad. Y todo el juicio, el castigo y la condenación justa que merecíamos fue colocada sobre Cristo. Y Él fue aplastado y destruido por el poder de la ira de Dios. Esa ira de Dios estaba reservada para ti y para mí. Esa ira de Dios la merezco yo. Esa ira de Dios la mereces tú. Si Dios es justo, santo, perfecto, y ese Dios justo, santo, perfecto no soporta, no tolera la realidad de nuestro pecado, pero también nos ama. Y Él encontró la solución perfecta en la cruz de Cristo. Para poder perdonarnos sin dejar de ser justo, Él puso nuestros pecados sobre Cristo. Y así tu pecado y mi pecado, nuestro pecado, fue condenado. Porque es un juez justo y un juez justo condena el pecado. Él condenó tu pecado. Él condenó tu maldad. Y lo hizo sobre el cuerpo de Cristo. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Y por eso Jesucristo murió en la cruz, no como un puro ejemplo. Jesucristo no muere en la cruz como un mero ejemplo de lo que hay que hacer. Porque hay que morir por la causa. Ustedes saben, como el Che Guevara. No, nada que ver. Jesús y Che Guevara no tienen absolutamente nada que ver. No hay por dónde. No hay por dónde. La barba a lo mejor. A lo mejor. Creo que la barba de Jesús debe haber sido más bacán. Pero no hay por dónde. No hay por dónde. No tiene ningún parecido. Un hombre que proclama
que el hombre es lo principal, que la humanidad es lo principal, que el hombre es el centro, que el hombre se construye a sí mismo y un montón de imbecilidades que son mentiras. Ese compadre no tiene nada que ver con Jesús. Un hombre que no tenía escrúpulos para acribillar contra la pared a niños de 11 años. Ese no es Jesús. No tiene nada que ver Jesús y el Che Guevara. Nada que ver. Jesús va a la cruz y muere porque allí sobre esa cruz Él fue castigado. Él fue al castigo. Él fue a la muerte porque era la punición justa, la condenación justa que nosotros merecíamos. Y Él la cargó sobre sí. Así que su muerte no es un mero ejemplo. Su muerte sobre la cruz tiene un significado cósmico, real, profundo para tu vida y para la mía. Hoy tenemos el perdón de Dios. Hoy el Señor nos extiende la mano y nos dice: reconóceme como tu Rey y como tu Señor. Pero no para que yo te doblegue, no para que yo te aplaste con mi poder, sino para que yo te dé nueva vida. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Por eso que Jesús es mejor que José. Por eso que Jesús completa la historia de José. Y es por eso que la historia de José es solo un preanuncio, una prefiguración de lo que Dios se había propuesto hacer en Cristo a favor nuestro. ¿Se fijan? Por lo tanto, tenemos que prestar atención a la historia de José como lo que realmente es. Una hermosa historia, pero que es un espejo donde la gloria de Cristo es reflejada. Todo el Antiguo Testamento es eso. Un espejo donde la gloria de Cristo se refleja, donde su amor se revela a favor nuestro. Los invito a que oremos.